quiero eso. Yo quiero eso. Yo lo quiero. ¿Sabe qué, hermano? Cuando tú ves a un hombre de Dios en el altar, un hombre que verdaderamente Dios use, hay cosas de esos hombres que vislumbran a uno. Y a veces tú puedes llegar hasta tener la motivación equivocada, porque lo que tú estás mirando es las luces, la gloria, el esplendor, las multitudes. Y me acuerdo que un día me invitaron a predicar a un lugar, era al aire libre, yo prediqué, hicieron un llamado, hice el llamado, se pasaron unas personas al frente a convertirse, y yo, ¿sabes? Me sentía ya ser algo. Me fui para abajo a ministrar por la gente, porque yo quería ver eso. Y aquí es que voy yo a ver las cosas. Empecé a orar por la gente y no pasaba nada. Y el último que me tocó orarle, yo hice que pasara algo. Le puse la mano en la frente, hermano, y lo empecé a empujar para atrás y empujar para atrás hasta que se cayó. No lo tumbó Dios, lo tumbé yo. Y el tipo estaba más enfogonado que era. Estaba airado, molesto. Y entonces me miraba con unas ganas de caerme encima. Y yo me di cuenta, recuerden, yo vengo de la calle, yo venía de una vida mala en la calle, y yo sabía que aquel hombre estaba echando humo. Entonces yo no me despegaba el ojo de él. La gente saludándome y todo, y él así me miraba, y cada vez que la mirada mía hacía contacto con la mirada de él, él me hacía. Él me estaba velando. Y yo seguía hablando con la gente, no dejaba que nadie se dejara de mí ver. Y tratando de acercarme al carro en el que yo me iba, y de vez en cuando lo miraba, y cuando lo miraba, ahí estaba él. Yo decía, esto no me salió, algo aquí no está bien. Ese día llegué a mi casa, me encerré en el cuarto y comencé a llorar. Dije, Señor, ¿qué hice mal? ¿Qué hice mal? ¿Por qué no me salió? Y Dios habla. ¿Cuántos creen que Dios habla? Dios habla. El Señor me dijo, es que no eres tú quien lo tiene que hacer, soy yo. Y me dijo, esto no es como tú te lo piensas, no es como tú te lo imaginas. Y yo no entendía. Entonces, me dieron deseos, unos deseos grandes, de meterme en los 4 evangelios, de leerme la vida de Cristo. Y comencé, mis amados hermanos, por el evangelio de Mateo, y cada vez que yo leía en cada uno de esos evangelios la forma en la que Cristo echaba fuera demonios, y decía, pero si eso es lo que yo quiero, eso mismo es lo que yo quiero, y como Cristo sanaba enfermos, eso es lo que yo quiero, esos momentos de gloria. Todo el mundo quiere el momento de gloria, todo el mundo quiere ese momento de unción, todo el que aspira a algo, aspira en el evangelio, quiere las multitudes, quiere
Vamos a decirlo así, de esta forma, porque estas son las formas equivocadas en las cuales a veces uno opera cuando uno busca algo en el Señor. Quiere el reconocimiento de los hombres, porque aquí hay reconocimiento también, si Dios te usa. Y uno va poniendo la mirada en el lugar equivocado. Y yo iba mirando todo lo que Cristo hacía, cómo las multitudes lo seguían. Pero mientras más me profundizaba en la vida de Cristo, empecé a ver algo. Empecé a ver lo que yo llamo en esta tarde el lado oscuro de esa grandeza, que fue la que me enseñó que en esta vida todo tiene un precio, que las cosas no son tan fáciles como tú crees que son, y que, como dice uno de mis temas, hace falta algo más que el deseo para tener lo que tú quieres alcanzar. Yo he visto mucha gente echar fuera demonios. He conocido personas que haciendo milagros Dios los usó de una forma poderosa, que los parques se llegaron a llenar con ellos, pero que hoy no están en el Señor. He conocido personas que a la hora de reprender demonios tenían una unción increíble, pero hoy no están en el Señor. He conocido otros, mi amado hermano, que tenían un don de discernimiento, que desde el altar llamaban a las personas por su nombre, le decían la vida completa, se las revelaban en un segundo, y sin embargo después fueron a parar a la cárcel. ¿Sabes qué? Cuando tú te enfocas en las cosas de una manera incorrecta, nada sale bien. Y yo le doy gracias al Señor porque en mis primeros días de convertido, Él me instruyó, Él me enseñó. Y me enseñó que toda gloria está acompañada de un tiempo de oscuridad. Pero la oscuridad es lo que muchos de nosotros no queremos conocer, es lo que no queremos entender, y es lo que no queremos recibir, y es la vida que no queremos vivir. ¿Sabes qué? Cuando yo pienso en Samuel David, por las noches en mi casa, y oro a Dios por él, yo le digo al Señor: Señor, yo me siento contento de que tú hayas tenido en bien poner a un hijo mío en el ministerio, pero dale fuerzas, cúbrelo con tu gracia, porque yo sé lo que le espera. Él está ahora en lo que yo llamaría su primer amor. Ustedes son el primer amor de este joven que está aquí, y ella, los dos, su primer amor. Y yo también tuve un primer amor. ¿Y sabes qué? Cuando comencé a leer a Pablo, y cuando Dios hablando dijo: porque yo le mostraré a él cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Y tú oyes hablar de las cartas que Pablo habló, de la forma en la que Dios lo utilizó, de los viajes misioneros que hizo, de la cantidad de lugares donde se movió predicando el evangelio. Pero a veces, dentro de esa gloria que hablamos del hombre, no hablamos de sus tiempos de oscuridad. Y Dios le mostró a aquel hombre que tendría dentro de su grandeza un lado oscuro. Yo le mostraría a él cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Y como ustedes ya saben,
yo fui muy unido a mi pastor. Y esa unidad que tuve con él me llevó a entender que detrás de aquella unción que yo veía y que yo deseaba, había un hombre sufrido, un hombre que había llorado mucho, un hombre que había sido traicionado muchas veces y un hombre que se había humillado también muchas veces. Y yo decía, esto no está fácil, el pastorado no es fácil. Y entonces empecé a decir, yo no quiero ser pastor. Cambié de opinión. Yo dije, no, ya yo no quiero esto. Yo no quiero ser pastor. Porque él se sentaba conmigo, me explicaba tantas cosas que había pasado en su vida y a veces tenía situaciones que le estaban pasando en el momento y la confianza entre él y yo ya era tan grande, él me tenía a mí como un hijo y me hablaba esas cosas y yo decía, pastor, al principio cuando yo llegué aquí yo decía que yo quiero ser como usted, pero ya no. Yo prefiero quedarme sentadito aquí al ladito suyo y lo ayudo en lo que usted quiera. Después yo decía, mejor soy un misionero. Oh, Dios mío, sin saber lo que le espera a los misioneros en la obra misionera. ¿Ah? Y después, yo mismo fui testigo de que algunas cosas que él me contaba eran verdad, porque después le ocurrieron algunas de ellas ya estando yo ahí. Y yo lo vi llorar delante de mí cuando aquellas cosas le pasaron. Y yo decía, yo no quiero ser pastor. Y después me casé con esa joven que está ahí, esa flamante mujer del Señor. Y yo le decía a ella, y recuerden lo que yo le digo a ustedes, cuando yo la enamoré a ella, yo no le ofrecí a ella que yo iba a ser pastor, yo le ofrecí ser un misionero, y como ya había visto tantas cosas, pues usted sabe que uno le hace ofertas a la muchacha para que la muchacha diga que sí bien rápido, y yo fui donde ella y le hice mi oferta. Le dije, lo único que tengo para ofrecerte es una casita con un piso de tierra y un techo de paja, donde Dios me mande a hacer la obra misionera. Esa fue mi oferta. Así la enamoré. Y ella quedó encantadísima con la mansión que yo le ofrecí, me dijo que sí. Dijo, una casita así yo no me la pierdo. Santo Dios. Pero lo menos que esperaba yo era que Dios me pusiera en aquel pastorado que me puso en Puerto Rico. Allí yo conocí el lado oscuro de la grandeza. Dios me comenzó a usar con poder, las almas se empezaron a convertir, puse una programación radial, porque esto de las programaciones radiales no viene desde ahora, bien. Yo en Puerto Rico ya estaba metido en la radio y allá en la iglesia puse una programación radial y comenzamos a pasar los mensajes por la radio, hermano, y de todos lados, de diferentes partes de Puerto Rico, habían personas que viajaban los domingos hasta el pueblito de Santa Isabel, que es un pueblo insignificante allí en Puerto Rico, para llegar a escuchar la palabra que Dios ponía en mi boca. Pero en medio de toda esa gloria, ella y yo comenzamos a conocer la otra cara de la moneda, porque toda moneda tiene dos caras. Lloramos, sufrimos, fuimos traicionados también y tuvimos que caminar hacia adelante en medio de todo aquello. El apóstol Pablo tuvo también su momento de gloria. Cristo se le apareció en el camino cuando iba rumbo a Damasco. Él testificó que se le apareció un resplandor que lo tumbó al piso y le habló una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?
que cuando él le habló esa voz y le dijo, ¿quién eres, Señor, y qué quieres que yo haga? La voz le contestó, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Él hablaba de una experiencia personal con Dios. Hablando de sí mismo, él decía que él conocía a un hombre que había subido al tercer cielo y que allá le fueron reveladas cosas que ni tan siquiera le eran permitido hablar. Tenía que ser un hombre que guardaba bien los secretos, yo hermano. Porque subir allá arriba y ver lo que hay allá arriba y después venir para acá abajo y que a él le digan allá arriba, esto que te estoy mostrando no lo puedes hablar. Y él en el tiempo que estuvo acá no lo habló. Él dijo, no me es permitido hablar. Ese hombre sabía guardar secreto, porque lo que él vio allá fue gloria, ¿oyó? Porque allá lo que hay es gloria. Y él vio allá cosas que no le permitieron hablarlas. Pero yo estoy seguro que esas cosas que él vio, cuando él se encontraba, como él dice aquí, en azotes, en cárceles, en peligro de muerte muchas veces, él miraba, cerraba los ojos y sacaba fuerza acordándose de lo que él había visto allá arriba. Alabados a Dios en esta hora. Y diciéndose a sí mismo cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón de los hombres. Son las que Dios tiene preparadas para aquellos que le aman. Alabado sea el Señor en el día de hoy. ¡Aleluya! ¿Y sabe qué? Yo estaba leyendo algo que fue de donde escogí este tema. Fue que estaba leyendo y me encontré con un artículo que me llamó la atención porque llevaba el mismo nombre de este tema, El lado oscuro de la grandeza. No un mensaje, sino un artículo. Y comenzaba diciendo, y se lo voy a leer de esta forma: aquí yace, que significa aquí se encuentra, el más perfecto gobernante de los hombres que el mundo jamás ha visto. Y ahora pertenece a los siglos. Esas palabras se encuentran en un escrito que este hombre dijo acerca de un gobernante. Lo llamó el más perfecto gobernante de los hombres que el mundo jamás ha visto. Y como ya murió, él puso, ahora pertenece a los siglos, a la eternidad. Pero el hombre que escribió eso fue un duro crítico de aquel de quien él estaba hablando. Siempre estaba criticándole su forma de hacer. Ahora voy a seguirle leyendo. ¿De quién fue que se dijo esto? ¿De alguno de los Césares? No. ¿De Napoleón? No. ¿Alejandro Magno? No. ¿El presidente Eisenhower? No. ¿El general Patton o alguno de los estrategas militares de los Estados Unidos de América como Grant o Lee? No. Ninguno de ellos. Tal vez de alguno de los reformadores de la fe, Martín Lutero, Juan Calvino, Juan Knox. No. Pues bien, sin ninguna duda, se dijo de un gran líder, una personalidad poderosa y persuasiva, ¿verdad? Por cierto, alguien cuyo éxito uno admira. La persona de la cual se dijo esto, cuando él tenía 7 años, desahuciaron a su familia y la obligaron a salir de su vivienda debido a un tecnicismo legal. Y él tuvo que trabajar para ayudar a sostener su familia. Cuando tenía 9 años, siendo todavía un niño cohibido y callado, su madre murió. A los 22 años perdió su empleo,
como dependiente en una tienda. Quería estudiar leyes, pero su educación no era suficiente. A los 23 años se endeudó para ser socio de una tienda pequeña. Y 3 años después, su socio en el negocio murió, dejándolo con una deuda gigantesca que le llevó años pagar. A los 28 años, después de cultivar un romance, todo lo que estamos viendo aquí es el lado oscuro, ¿verdad que sí? A los 28 años, después de cultivar un romance con una joven por 4 años, le pidió que se case con él. Ella le dijo que no. Anteriormente, su amor por una encantadora joven también le había partido el corazón cuando ella murió. A los 37 años, en el tercer intento, finalmente lo eligieron como diputado de esta nación. 2 años después volvió a postularse y perdió, no logró que lo reeligieran. Y debo añadir que a esas alturas sufrió lo que hoy llamaríamos un colapso nervioso. A los 41 años, como aflicción adicional en un matrimonio ya desdichado, murió su hijo de 4 años, todo oscuro. Al siguiente año lo rechazaron para otro cargo. A los 45 se postuló para el Senado y perdió. 2 años después lo derrotaron en la nominación para vicepresidente. A los 49 años se postuló de nuevo para el Senado de los Estados Unidos de América y perdió de nuevo. Todo era oscuro para este hombre, de quien se dice que fue el más perfecto gobernante de los hombres que el mundo jamás haya tenido. Añádase a esto un interminable aluvión de críticas, malos entendidos, horribles rumores falsos, profundos periodos de depresión. Y uno se da cuenta de que con razón sus iguales lo miraban con desdén. Y las multitudes lo aborrecían. Y que finalmente sería la envidia de su día. Y que difícilmente sería la envidia de su día. A los 51 años, sin embargo, fue elegido presidente de los Estados Unidos de América. Pero su asesinato puso término a su segundo mandato. Mientras moría en una pequeña pensión al otro lado de la calle del lugar donde le dispararon, su ex detractor, Edwin Stanton, pronunció el tributo que les leí al principio de este artículo. A estas alturas, usted debe estarse preguntando quién es. Él fue el presidente más inspirador y de mayor prestigio en la historia de los Estados Unidos de América, Abraham Lincoln. Mire usted todo lo que ese hombre vivió en su vida, toda la oscuridad que tuvo en su vida, pero algo que se observa en él es que en medio de la oscuridad nunca se rindió. Él seguía hacia adelante. Se le murió la madre, se le murió el hijo. 2 veces, 2 muchachas lo rechazaron. Una de ellas le partió el corazón. Pero como quiera, trató de enamorar a la tercera. Y a la tercera se le dio. Hay quienes dicen, no le hablo más a ninguna muchacha y se quedan después viejos, solos, sin nadie que los acompañe. Recuerden que yo tengo un mensaje que se llama No te rindas. Gloria a Dios. Y entonces, esta persona que escribió esto dice, ¿qué individuos más extraños somos? Enamorados por los reflectores deslumbrantes, el voluble aplauso del público, el estruendo del éxito, rara vez logramos contemplar las líneas que llevaron a la persona a ese pináculo endeble y fugaz. Dificultades amargas, abuso injusto e inmerecido, soledad y pérdida, fracasos humillantes,
desilusiones devastadoras, agonía más allá de toda comprensión sufrida en el valle y en las grietas al trepar desde el fondo a la cumbre. Qué vista más corta. Él dice, los líderes a quienes vale la pena seguir, oiga bien, los líderes a quienes vale la pena seguir han pagado el precio, han salido del horno derretidos, martillados, forjados y templados. Para usar las palabras del maestro de Tarso, o sea de Pablo mismo, llevan en su cuerpo las marcas del Señor Jesucristo. O como alguien lo parafrasea, llevan las cicatrices de los azotes y las heridas que los ata a toda la humanidad. Con razón, cuando esos individuos pasan del tiempo a la eternidad, se dice de ellos que pertenecen a los siglos, que significa que no mueren, que muere el cuerpo, pero el hombre y la mujer que han sabido padecer por la causa de Cristo, que han sabido sufrir por la causa de Cristo, que han sabido llevar en ellos las marcas del Señor Jesucristo, aunque hayan caminado por un valle de sombra de muerte y han sido fiel a Dios y han sido fiel a su llamado y han atendido con fidelidad a aquello que Dios ha puesto en sus manos. Cuando parten a la eternidad, esos hombres pertenecen a los siglos. El apóstol Pablo pertenece a los siglos. El apóstol Pablo murió, pero todavía hoy hablamos aquí de él. Alabado sea Dios en esta hora. Pedro pertenece a los siglos. Es verdad que se fue, pero todavía hablamos de Pedro en los altares. Gille Ávila murió hace poco, pero es un hombre para los siglos. Todavía se habla de él y se habla de todo hombre de Dios que en su vida le haya servido a Dios en espíritu y en verdad. ¿Y sabes qué, hijo mío? Porque no me voy a extender más. Yo te he hablado muchas cosas en la sala de nuestra casa. Y hoy te las quiero repetir. Yo aprendí de mi pastor Ruti, Sammy, que no hay ministerio más glorioso que el pastorado. ¿Sabes por qué? Porque él decía, el pastorado acerca a uno a la imagen de Cristo. Y él decía, el pastorado acerca a uno a la imagen de Cristo, porque si a Cristo lo golpearon, a ti también te golpearán. Si a Cristo lo traicionaron, a ti también te traicionarán. Si a Cristo le pusieron corona de espinas en la cabeza, hijo mío, a ti también te las pondrán. Si a Cristo le dieron con el látigo, tú muchas veces sentirás como si un látigo golpeara sobre tu espalda. Si algún día le clavaron los pies y le clavaron las manos, sentirás a veces que las pruebas son como clavos que se clavan en tu cuerpo. Pero no tengas temor, no tengas miedo de cada uno de esos tiempos de oscuridad, porque cada momento de oscuridad abre para tu vida los momentos de gloria. Yo quiero que tú entiendas algo. Todo tiempo de gloria tiene su lado oscuro. Hay días que vas a reír y a veces, acabando de sonreír, aparecerá la prueba que te hará llorar.
Y tú dirás, pero si hace un segundo estabas riendo y ahora estoy llorando. Y a mí me gustaría poder decirte que no es así. A mí me gustaría poder cubrirte de tal forma que las bofetadas que te fueran a dar me las dieran a mí. Me gustaría cubrirte de tal forma que los latigazos que te quieran dar me los dieran a mí. Me gustaría cubrirte de tal forma que las traiciones que te vayan a hacer me las hagan a mí, porque ya yo estoy bautizado contra las traiciones. Me gustaría cubrirte de tal forma que la corona de espinas que es para ti, que me la pongan a mí. Pero no puedo. No puedo, porque si yo lo hago, voy a impedir que tengas tus momentos de gloria. No puedo. No puedo hacerlo porque yo sé que detrás de cada traición hay una bendición escondida. Y sé que detrás de cada latigazo hay una unción de Dios especial. Y sé que detrás de cada cosa que pasa en la vida de un hombre que le sirve a Dios con fidelidad, hay un aleluya, hay un escalón que se sube, hay una escalera que tú vas subiendo. Cada prueba, cada batalla, cada conflicto que tú subes son escalones que te llevan más alto, más alto, más alto. Y mientras más alto, más cerca de su gloria. Alabado sea Dios en esta hora. Sharabakia manso levakia soata y suirata. Tu madre lo sabe y lo sufre en su corazón. Y hablando conmigo en la casa, me ha dicho ya más de una vez a Hinaldo, ¿qué le esperará a Sammy en el pastorado? Y yo le he tenido que decir a ella, Tita, lo que le espera a todo pastor. Israel, no está Israel. Allá está. Tú amas el pastorado, Dios te lo conceda. Y si Dios me permite a mí lograrte a ti alcanzar ese sueño en su voluntad y en su llamado, yo estoy dispuesto a hacerlo. Pero yo quiero que se entienda que hay que pasar por los momentos de oscuridad. Y que cuando esos momentos llegan hay que ser fiel. Que el verdadero hombre de Dios no abandona su rebaño cuando el rebaño de verdad lo necesita. No huye cuando ve que el lobo viene. Que el hombre de Dios que ama a sus ovejas, cuando el lobo aparece, él se mete para pelear con ella y está dispuesto a dar su propia vida para proteger lo que Dios le ha puesto en su mano. Tú has aprendido muchas cosas de mí, pero si algo le pido a Dios con todo mi corazón que hayas aprendido, es que los hombres de Dios no huyen, no corren, pelean, reprenden al diablo, usan las fuerzas que Dios le ha dado, las armas que Dios le ha puesto, y le dicen al diablo, ¡fuera! 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 En el nombre de Jesús. Ustedes no estarán solos. Primero, porque Dios está con ustedes, el que los llamó. Segundo, porque mientras yo tenga vida, estaré ahí por ti. Tercero, porque esta iglesia que te ama también está contigo. Y cuarto, el día que yo no estés, porque Dios me haya llevado a su presencia, el Señor siempre estará ahí. Él ha dicho en su palabra, aunque mi padre y mi madre me dejaren,
con todo me recogerá Jehová. Y yo sé que en esta iglesia yo tengo muchas personas que anhelan ministerio. Y vamos hacia eso. Estamos encaminándonos en una visión fresca que nos lleva a muchas cosas. Pero yo le digo a ustedes, a todos los que lo desean, que para poder ser exitoso en esto hay que ser fiel cuando llegue el lado oscuro de esa gloria. Amén. Denle un aplauso a Cristo, que Él se lo merece. Y antes de pasar a otra parte, yo le pedí a mi hija Amy, le dije: Amy, cuando yo termine de predicar, quiero que me cantes Amado Mío. Y ven por acá, Amy. Quiero que cantes este himno y que Dios te use, que se nos meta todo por la sangre, que se le meta a Samuel David, a Ruthie. Y que cuando lleguen los momentos duros, métanse a su cuarto y díganle al Señor: Señor, díganle, amado mío. Y derramen su alma